por esas cosas de la vida, se dio así. Ayer conocimos el fallo que condena al sacerdote John O'Reilly a 4 años y 1 día con libertad vigilada porque se le declara culpable de abusos sexuales reiterados a una menor. Hoy vamos a conversar con Beatriz Irmas a propósito de este libro que publica ella, que se llama Del alma a la sanación, donde justamente ella nos relata su método para sanar a una persona, una joven, que también fue víctima de reiterados abusos y también de maltrato, y abusos sexuales además dentro de una congregación religiosa. Así es. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mucho gusto. Bueno, a ver, tú eres terapeuta floral, ¿no es cierto? Orientadora familiar. Orientadora familiar. Sí. ¿Y cuál es este método? ¿Cómo llegas a él? ¿Y qué tiene de diferente a los tradicionales? Digamos que uno podría decir, bueno, a la jovencita o a cualquier víctima de abuso le vamos a hacer un tratamiento psicológico, psiquiátrico, para recuperarla. ¿Cuál es tu opción? Mira, la verdad que esto surgió en forma absolutamente espontánea y debido a las circunstancias. Fue algo que yo apliqué en estado de necesidad de ver cómo podía ayudar a esta paciente, porque el tema grande que tuve con ella es que ella no podía hablar, no podía expresar lo que sentía, no podía expresar lo que le pasaba, que me había pedido que yo la atendiera, pero al momento que yo empiezo a preguntarle cómo está, qué es lo que necesita, qué es lo que la trae a la consulta, ella se bloquea y no puede hablar absolutamente nada. ¿Y qué es lo que la llevaba a la consulta? ¿Cuál era el caso de ella? Es que el motivo por el cual llegaba no tiene nada que ver con el que salió, si eso es lo que pasa generalmente, la gente llega por un motivo y descubren otro. El motivo de la consulta yo lo vine a saber como 1 mes y medio después de que la empecé a atender. Ella estaba en un estado de angustia, atendida por una psiquiatra, te diría yo en un estado muy vulnerable al suicidio, la vi yo muy, muy complicada. Y esta niña, en la medida que no podía hablar, yo le dije, ¿qué te parece si te hago una relajación para que me puedas hablar? Porque la verdad es que no podemos estar 1 hora en la consulta y no me vas a poder expresar nada y yo no trabajo de esa forma. Y yo hice una simple relajación, yo no tenía ningún método en ese momento especial que aplicar con ella, simplemente algo que la sacara de su mente, porque estaba como muy, muy bloqueada mentalmente, y la hice conectarse con el cuerpo, con la respiración, y en la medida que ella se conectó, automáticamente partió un sueño que ella había tenido, y me cuenta de una visita de su padre en la noche, en que supuestamente la había tocado, y experiencias nocturnas con su padre a través de ese sueño, en que la había tocado y había quedado sumamente afectada. Bueno, cuando esto termina y me cuenta toda esta historia, queda muy impresionada porque cómo me había contado todo esto. Y yo la verdad es que me sorprendí porque fue una cuestión muy espontánea. Y resulta que ella después me cuenta que efectivamente ella esto lo había vivido desde los 5 años hasta los 15 años. Tú le preguntas en un momento qué descubrió con este sueño y cómo lo ve ella desde de adulta, ¿no? De adulta, ¿qué descubrió? Exacto. Y ella te dice que no le gusta esa niña chica porque es muy débil, rara y está manchada. Exactamente, ese es el gran problema. Yo te diría que el gran problema del trabajo con ella fue que ella recuperara como su inocencia infantil, porque había perdido la inocencia y además este padre la había confundido y le había alterado toda su visión de la parte de la sexualidad, de la cual ella era absolutamente inocente y que en realidad ya no entendía nada. Pero por otra parte, como su madre la tenía tan abandonada afectivamente... Por una razón muy simple, no tan simple. Lo que pasa es que ella se entera que nació antes de tiempo. Antes de tiempo, es decir, casi que la mamá y el papá se casaron porque la mamá estaba embarazada. Exacto. Entonces había como un rechazo de la mamá, absoluto. ¿No? Un rechazo a la madre, y la madre la verdad que la rechazó todo el tiempo. Nunca le dio afecto, nunca la consideró parte de la familia, siempre la consideró la oveja negra. Entonces el padre asumía esa responsabilidad y la convencía de que él era el único que la quería, el único que la protegía. Entonces, y ella con su adoración y admiración hacia su padre, se entrega a él en el fondo en forma inconsciente, sin pensar que esto no tiene nada que ver con el verdadero amor.
Entonces ahí hay todo un conflicto entre el amor y odio hacia su padre, y todo el trabajo tiene que ver con cómo ella logra volver a armarse, darse cuenta que las conductas de su padre no son culpa de ella, que es lo primero que sucede cuando hay abuso, de que el padre es el responsable y adulto de ese maltrato, y con el tiempo ella logra recuperar su inocencia, de darse cuenta que esa niña no necesariamente queda manchada y marcada de por vida, sino que puede sanar. Además, después a través de otro sueño, tú te vas enterando de otros episodios donde ella sufrió abuso de parte de una monja. Que era la monja directora del colegio en que ella estaba, exactamente. ¿Qué colegio? Mira, eso prefiero no mencionarlo. De hecho, esta monja, que era una monja alemana, dura, bien conflictiva, falleció hace hartos años. Uh-huh. Ella, de hecho, porque yo conversé con ella la posibilidad de que hiciera una denuncia, pero ya en esa época, cuando yo trabajé con ella ya había muerto. Y bueno, y resulta que esta niña que estaba tan vulnerable, dada la historia que estaba viviendo en su hogar, la monja tiene que haber percibido ese estado como alterado y empezó a abusar de ella, igual que parece de otras niñitas. Entonces estaba paralelamente abusada en su casa y en el colegio. Hasta que a los 12 años la cambiaron de colegio, pero fue una cosa muy dramática, muy oscura, muy oculta, que ni siquiera los padres, ni el padre supo lo que estaba pasando en el colegio. Y ella vivió con psiquiatra, psicólogo y todo lo que te puedes imaginar. Ahora, es horroroso, digamos, todo lo que sufrió, porque como que se juntan todos los males en ella, la madre que no la quiere. El padre, ella empieza a tener problemas, se hace pipí, el padre, la madre la reta, el padre también. Entonces ella se escondía debajo de la mesa, se hacía, como decíamos, se hacía pipí, su padre la castigaba llevándosela a su oficina donde la violaba y posteriormente la engatusaba con juguetes. ¿Ese padre está denunciado? No, desgraciadamente nunca logré que ella lo denunciara, porque lo amaba, ella funcionó toda la vida entre el amor y el odio con él. ¿Y tú no puedes hacer nada? Y lo perdonó, y yo no puedo hacer nada. Y ella lo perdonó. Finalmente, después del tratamiento, cuando termina los 2 años y medio de tratamiento, ella logra perdonarlo. ¿Y tú hablaste con ese padre? No, nunca he hablado con el padre. ¿No lo conoces? No lo conozco. Y bueno, y como digo, después, además, en el colegio, cuando se mecía, porque ella tenía un problema, ¿no es cierto? Y se hacía pipí. Era su forma de equilibrarse, de armonizarse después de estas experiencias tan terribles. Claro, mecerse, se calmaba, con eso se calmaba. Y en el colegio, dice, cuando se hacía pipí, ocasiones en que la madre superiora la calificaba de cochina delante de sus compañeras para después aprovecharse de su debilidad. Entonces uno dice, ¿cómo en una sola persona se puede dar todas esas circunstancias? ¿Qué crees tú? Terrible, terrible. Bueno, yo creo que ella estaba en una etapa de vulnerabilidad tan grande, no era capaz, no tenía apoyo, no tenía, o sea, lo más dramático era que estaba absolutamente abandonada esta niña, Cecilia. No tenía a quién recurrir, no tenía apoyo. Yo le preguntaba, no tenías a quién contarle a tus hermanos, nadie se enteraba. Entonces, ¿a quién recurría ella en el colegio y en la casa, que eran los lugares como que la debían contener y proteger? Estaba siendo vulnerada permanentemente. Como si todo eso, además, hay que sumarle otro tema, que es cuando ella comienza a pololear. Y comienza a pololear, tiene su primera experiencia sexual, consentida, tierna, afectiva, pero tenía 16 años, queda embarazada. Exactamente, y ahí el gran drama. No le cuenta a su pololo, le tiene que contar a sus padres, y ahí viene nuevamente una situación bastante dolorosa porque los padres la someten a un aborto, pero le dicen al doctor que se lo haga en forma lo más violenta posible para que ella aprenda esa lección. ¿Y el doctor acepta? Bueno, tú sabes que si no es un doctor, quien se lo hizo en esa época, ella. De hecho, estos son recuerdos que ella empiezan a surgir a raíz de la relajación. Toda la terapia, Cecilia, salvo 2 sesiones finales durante 2 años y medio, fue en estado de relajación. Ella nunca me pudo contar verbalmente, conscientemente, todas sus vivencias. Ahora, Beatriz, ¿cómo puedes estar segura que todo lo que ella te relataba es verdad? ¿Cómo puedo estar segura? Porque, bueno, la experiencia piensa durante 2 años y medio, todos los recuerdos y todas las historias que surgen.
O sea, son el nivel de daño que ella tiene, el nivel de... No te podría decir, no sé cómo te lo podría decir, o sea, yo simplemente veía que esa era parte de la situación. Ahora, aquí pasan cosas bien especiales además. Porque tú te imaginas que si esto hubiera llegado a la justicia, tal vez este tipo de conducta o testimonio tuyo, que ella no sé si hubiera sido tomado en cuenta como válido. Bueno. Porque fue hecho en esta circunstancia. Claro, lo que pasa es que estaba todo oculto, o sea, no había nada que se podía, no había cómo abrirlo. Ahora el padre le reconoció y le pidió perdón con el tiempo, los hermanos nunca se enteraron, la madre nunca se enteró. Pero mira, esto o sea, si el padre reconoció, quiere decir que ella no mentía. No, sí, no mentía. Y además te voy a contar algo que es bastante más dramático. Después de como un año de terapia, ella descubre, sin recordarlo, que había tenido 2 abortos de su padre. Había quedado embarazada a los 13 y a los 15 años. Y ahí fue cuando ella se va de la casa después de los 15 años porque el padre la somete, por ejemplo, le dice que tiene un problema, la lleva a un consultorio, la dopan, le hacen el aborto y ella nunca se entera que lo que pasa, no toma conciencia, si era como una niña inocente que no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Entonces además hay una constancia de 2 abortos del padre. Y después 2 abortos, uno en la etapa adolescente y uno en la etapa de los 23 años, cuando ella está de novia, se va a casar y el novio no acepta a esta guagua. Y ella está tan absolutamente descolocada que ella se somete a un 4º aborto y eso la hace ser infértil. O sea, después cuando ella quiere en el futuro armar su vida, ella ya no puede tener hijos. Entonces, además hay una demostración objetiva de que ella había vivido esta experiencia y a raíz de estos 4 abortos que había tenido, que los vas descubriendo en el tiempo, se le produce una endometriosis que la deja infértil. Estamos conversando con Beatriz Irmas, ella es una de las autoras de este libro Del alma a la sanación, donde le toca entonces el desafío de sanar a esta joven que, como ustedes acaban de escuchar, una historia de vida terrible, que dramática, que parecería, no sé, fruto de un contador de historias, no sé, de una película, como impresionante. ¿Cómo logras tú entonces finalmente sanarla? Bueno, de ahí es el tema del por qué el nombre del libro, Del alma a la sanación, porque yo, de algún modo, en forma, como te digo, que sale en forma absolutamente natural y espontánea y sin yo como proponérmelo, al momento de relajarla, ella empieza a acceder a estos otros espacios que le pueden llamar como un estado no ordinario de conciencia, en que también se conecta con espacios espirituales, Cecilia, y ese es el gran motivo por el cual yo también escribí el libro, por eso el nombre, como te decía, porque al conectarse con ese espacio empieza a ver y sentir y escuchar a maestros espirituales que empiezan a comunicarse a través de ella y me empiezan a dar mensajes a mí. ¿Con maestros espirituales como ¿quiénes? Jesús, como la Virgen, como distintas personas. Yo sé que es difícil de creer. Sí, no sé si tú alguna... Difícil. Sí, yo sé. Mira, yo no sé si tú has escuchado de Brian Weiss, que escribió Muchas vidas, muchos maestros, en que él es un psiquiatra sumamente reconocido y que a través de hipnosis logra que una paciente que le mandan después de muchos años de terapia con otras personas, esta mujer se va a vidas pasadas y empieza a hablar de su historia y su conexión con los maestros espirituales. Y yo te voy a decir que yo quizás no me hubiera atrevido a escribir el libro si no hubiera tenido la experiencia de este psiquiatra sumamente reconocido con todos los PhD, todos los respaldos psiquiátricos importantes de cómo la persona se puede conectar con maestros espirituales que están permanentemente guiándonos, ayudándonos, aconsejándonos en un espacio en que de lo cual no tenemos todos conciencia, algunos sí, otros no. Bueno, eso partiendo de la base de que de la base que uno puede creer que existen maestros espirituales. Exactamente. Bueno, pero mira Cecilia, eso me lo han preguntado muchas veces y ¿quién? No necesariamente la persona tiene que creer o no creer en esto, pero hay una cosa que es importante, es que es la experiencia. O sea,
Puede la persona no tener ninguna conexión con el mundo espiritual, pero en la medida que la persona se va a un estado de relajación, y yo lo he probado con distintas personas que no tienen necesariamente conexión espiritual, se van a un espacio en que el alma las lleva a aquel trauma o aquella situación de vida que requiere sanar. Y ahí me di cuenta de que, sean creyentes o no sean creyentes, la respuesta es que empiezan a sanar de a poco y logran resolver aquellos traumas que los ha traído a mi consulta. Sí, esa es la cosa insólita. O sea que estamos ante un nuevo método terapéutico, porque el caso de Catalina no es el único, tú has atendido muchísimas personas, solo que este es el caso más impactante o más... Exacto. Fue el primero, de hecho. Y el primero y tan fuerte, y lograste sanarla, pero pues te ha pasado muchas otras experiencias. Es un nuevo método que tú le llamarías ¿cómo? Obviamente. A ver, mira, esa fue la gran discusión con mi hijo, que es el periodista que me ayudó a escribir el libro, por no decirle que él lo armó, lo organizó, lo simplificó, porque yo no soy escritora. Él me discutía, yo le hablaba de un método, y él me discutía de que qué método era, si yo había aplicado tantas cosas, distintas técnicas. Yo iba inventando cosas en la medida que iban pasando, porque yo no sabía cómo sacar a esta niña de la situación. Por lo tanto, iba creando con toda la experiencia que yo había adquirido a través de los años, mis trabajos de meditación y toda mi conexión de todo tipo, de todas las experiencias de todo tipo, yo fui aplicando fórmulas con ella y era una millonada de cosas. Entonces mi hijo me decía, pero mamá, ¿qué es esto? Sí, ¿qué método es esto? Si no hay una cosa específica, pero en el fondo el método básico te diría que era relajarla, llevarla a un espacio de paz y de armonía. Y si ella me decía, por ejemplo, mira Beatriz, llegué con una angustia espantosa, pero no sé de qué se trata, yo le decía, ok, conéctate con la angustia. Y al momento que yo le decía, conéctate con la angustia, ella partía específicamente a una situación de vida X. De repente a los 5 años, de repente a los 12, de repente a los 16, en forma absolutamente no en el tiempo, ¿me entiendes tú?, de corrido, sino que iba saltando épocas de una época a otra. Bueno, esto es entonces el libro del alma a la sanación. Quienes estén interesados en conocer este método, justamente es Beatriz Irmas, y que como ella dice, no se puede ponerle un nombre porque son muchos las herramientas a las cuales tú echas manos, relajación, en fin, usar los sueños y lograr que imaginería, sueño, mucho trabajo con sueños, mucho. Bueno, muchísimas gracias Beatriz Irma entonces por compartir esta experiencia y entregar esta herramienta. Les recuerdo, el libro se llama Del alma a la sanación, ediciones B. Está escrito por Beatriz Irmas y también por Santiago Yaciri. Elemento básico en el libro. La verdad, francamente, yo sola no podía haber escrito esto de ninguna manera. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cecilia. Que te vaya muy agradecida. bien. Gracias. Chao, chao.